Bueno, hermana, pues ahí estoy yo en este albergue de personas, de indigentes o de personas recién llegadas a la ciudad, con mi bebé de 1 añito, teniendo que levantarla, teniendo que ir cada 3 horas al hospital a ver a mi bebé que se encontraba pues malito porque nació prematuro. Bueno, cada que yo levantaba a mi niña para yo poder ir a ver a mi bebé, mi hija lloraba mucho, mi hija ya estaba cansada porque no podía tener un patrón de sueño normal porque yo cada 3 horas la estaba despertando. Llegó el momento en que ella lloraba cada vez que yo la despertaba y ¿qué creen? La gente se empezó a quejar. Un día la persona que manejaba el albergue me habló y me dijo que yo ya no podía seguir allí porque todas las personas se estaban quejando, que el tiempo que las personas estaban allí, ellas lo aprovechaban para dormir y no podían dormir porque mi niña lloraba todo el tiempo. Yo le comento a Mauricio, al papá de mis hijos, la situación, lo que estaba pasando y que necesitaba que por favor me ayudara con el cuidado de mi hija o de alguna manera para yo poder seguir al pendiente de nuestro otro hijo, pero a él no le importó y no lo hizo. Hermanas, tuve que ir al albergue a suplicarle, a rogarle a la señora que por favor no me corriera de ahí, que le juraba que yo iba a tener más cuidado con mi hija y que no iba a volver a llorar. Pues hermanas, no sé ni cómo le hice, si Dios me ayudó o qué pasó, pero gracias a Dios mi hija dejó de llorar cada que yo la despertaba y pudimos estar ahí otras 2 semanas. Un buen día me dan por fin la noticia de que ya van a dar de alta a mi hijo. Le llamo al papá y él viene por nosotros. Y pues básicamente me llevó de regreso a la casa donde vivíamos. Mi hermana me apoyó mucho con los cuidados de mi bebé y pues el papá de mis hijos básicamente solo iba de vez en cuando a vernos y así pasaron como 2 años. Yo estaba impuesta a esa vida, no era feliz, no teníamos una relación normal, como les digo, yo era su casa chica, yo era la otra, yo era la mujer a la que él iba a ver cuando se le daba la gana, muy poco últimamente. Obviamente yo no podía rehacer mi vida porque él era de esos hombres de que, aunque yo no te respeto a ti, tú sí me tienes que respetar a mí, ¿sabes? Pero yo de cierta forma, para mí en ese momento mi prioridad eran mis 2 hijos, era estar con ellos, era cuidarlos, criarlos y yo estaba completamente enfocada en ellos. No me interesaba tanto mi vida personal. Y pues como les digo, él ya me visitaba muy poco, iba cuando se le daba la gana y punto. Hermanas, un día mi hija se me pone malita. Yo le empecé a llamar a Mauricio y le llamaba y le mandaba mensajes para que por favor fuera a llevarnos a mi niña y a mí al hospital porque yo ya la miraba muy mal, hermanas. Entonces yo le hablaba, le escribía y él no contestaba. Estaba yo tan preocupada por mi hija que me decidí a ir a buscarlo. Yo sabía dónde encontrarlo. Él tenía un lugar, como un salón que él rentaba para eventos, pero cuando no había eventos, él usaba ese lugar para emborracharse con amigos, para echar fiesta, para la parranda. Entonces, él casi siempre estaba allí. Como yo no tenía ni un peso, hermanas, para poder llevar a mi hija a una consulta con el doctor, me voy y lo busco a este lugar de eventos. Llego al lugar en el estacionamiento, veo su carro, digo yo, gracias a Dios, ahí está. Entro, lo empiezo a buscar y no lo veo. Sigo caminando por el lugar tratando de encontrarlo. La verdad es que yo me imaginaba y yo dije, va a estar con otra vieja. Lo más seguro es que esté con otra vieja, pero a mí no me importaba. Yo lo que quería era que me diera dinero para llevar a mi hija al hospital. Hermanas, empiezo a caminar y de repente miro al padre de mis hijos haciendo, ya saben qué, no con una mujer, con un hombre. Y Mauricio, el papá de mis hijos, era quien estaba recibiendo, ¿saben? O sea, era el pasivo. Cuando yo miro esa escena, de verdad me quedé en shock. De verdad, hermanas, nunca voy a olvidar esa escena. O sea, me dolió, de verdad me dolió horrible. Recuerdo que no supe ni qué decir, me quedé congelada y me fui despacito sin decir absolutamente nada. Salí hecha un mar de lágrimas después de lo que acababa de ver, además de mi desesperación de querer llevar a mi hija
al hospital, pero el shock de lo que yo acababa de ver, la verdad es que iba en shock y terminé llevándome a mi hija al hospital así sin dinero. Mi hija sí estaba muy malita, me la tuvieron que dejar internada. Al día siguiente él se apareció como si nada, fue a pagar al hospital, pero como si nada hubiera pasado. Yo iba callada todo el camino a la casa, llegamos a la casa, acuesto a mi hija y le empiezo a reclamar. Hermanas, de verdad me puse como loca. Le dije que por qué me hacía eso, le dije que por qué, si él tenía otras preferencias, por qué no me lo decía, por qué me tenía atada a él, o sea, que por qué me hacía eso. Él se hacía el disimulado como que no sabía de lo que yo le estaba hablando. Hasta que yo le dije que lo había visto con mis propios ojos, que no estaba asumiendo, que lo vi. Cuando yo le dije que lo vi, él ya no supo qué hacer ni qué decir y lo único que hizo fue irse. Se fue sin decir absolutamente nada. De allí, obviamente, nuestra relación, que de por sí ya era mala, se puso peor. Duraba yo muchísimo tiempo en verlo, él casi no iba a la casa, las veces que llegaba a ir simplemente me dejaba para el gasto y se iba, o sea, como que ya no quería ni cruzar palabra conmigo, ¿sabes? Y yo creo que por lo mismo de que yo no le volviera a recordar eso o se lo volviera a mencionar. Bueno, para este entonces, hermanas, cuando yo salí de toda esta situación de mi niño más chiquito, yo me metía a la escuela pues para terminar mi preparatoria. Y aquí es donde viene lo más difícil que les voy a contar. Porque lo que les he contado hasta ahorita de verdad no es nada para lo que este hombre me ha hecho. Hermanas, uno de los días que yo fui a la preparatoria, saliendo, me percato de que había ahí unos hombres armados. En el pueblo es muy común toparte con este tipo de personas. Pero luego me empiezo a dar cuenta de que estos hombres me estaban siguiendo, o sea, a donde quiera que yo iba me los topaba. Cuando yo los miraba, yo misma me trataba de calmar y yo decía, a ver, tranquila, a lo mejor es solo coincidencia que estén cerca del lugar donde yo estaba, pues trataba de tranquilizarme, pero de verdad pasaron varios días en los que siempre estos hombres estaban cerca de mí. Un día ya no me los topaba nada más en la escuela, sino me los empecé a topar cerca de la casa donde yo vivía y allí de verdad me empecé a preocupar. Para este entonces yo tenía una amiga. Mi amiga tenía una niña más o menos de la edad de mi hija y nos juntábamos porque a mi hija le gustaba mucho pues ir con su amiguita a jugar. Bueno, pues un día me dice mi niña, mamá, vamos con Laurita, llévame, que no sé qué. Agarro yo la carriola, hermanas. Yo tenía una carriola doble, porque como les digo, mis niños estaban chiquitos, se llevaban un año. Entonces subía a mis dos niños a la carriola y ya me iba yo, ¿verdad? Pues iba saliendo de la casa con mis bebés en su carriola y casi acababa de salir de la casa, hermanas, cuando llega una camioneta con 3 hombres armados adentro. Estos se bajan, básicamente. Uno de ellos iba manejando y los otros 2 iban atrás. Se bajan los 2 que iban atrás. Uno toma a mi hija, el otro toma a mi hijo y los suben a la camioneta. Y en ese momento el chofer, el que iba manejando, me dice, súbete. Hermana, tú que eres madre me vas a entender. Obviamente yo no ocupaba que me subieran a mí a la fuerza. Si en una camioneta llegan y suben a tus 2 hijos, tú te vas a subir. Bueno, yo me subo a la camioneta y de repente me llevan a un rancho que donde yo vivo es muy conocido porque en ese rancho pues viven puras personas que andan mal. En este lugar es donde las familias de esas personas que andan mal viven. Ahí los tienen y ahí me llevaron a mí a una de las casas.